Hola a todos amigos, hoy día voy a hablar acerca del ateísmo y voy a dar las razones de que por qué yo no soy ateo. Para empezar, la palabra ateo viene del griego, que significa teus, que es Dios, sin. Entonces es ateo, ateus, sin Dios. Y ahí viene la palabra ateo. Y bueno, todos sabemos que los ateos son personas que no creen en Dios, en ningún tipo de Dios. Son personas que dicen que el universo y todas las cosas que conocemos es producto del azar, nada más. Que si existe es porque eternamente ha existido y no hay motivo para creer en ningún tipo de Dios, en nada de eso. Bueno, los ateos no es un término moderno, ahora el ateísmo. Los ateos ya vienen desde la antigüedad, desde la antigua Grecia. Eh, en la antigua Grecia, el primer ateo conocido y que ha quedado registrado se llamaba Diágoras. Diágoras era un poeta y también era un pensador griego que presenció o fue testigo de que una persona culpable fue llevado a juicio y aquel culpable se declaró inocente jurando ante los dioses del Olimpo. Y los jueces lo absolvieron por el simple hecho de haber jurado inocencia ante los dioses del Olimpo. Entonces Diágoras, al observar eso, y él sabía que la persona era culpable, dijo: los dioses del Olimpo no son justos. Si hay que creer en una forma de dioses de esa manera, esos no son mis dioses. Por lo tanto, yo no creo en ningún dios del Olimpo. Y fue declarado ateo. Así fue la historia de Diágoras. Después tenemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que la vida se origina en el agua y que los dioses del Olimpo no intervienen en la creación divina, en las cosas que existen, que todo se origina en el agua. Otro de los filósofos griegos era Heráclito de Éfeso. Él decía que la vida se origina en el fuego. El fuego, por tener la capacidad de destruir y de crear, la vida se inicia en el fuego. No entiendo cómo el fuego puede crear, o de repente él al referirse a fuego se refería al sol. La energía que emite el sol en contacto con la naturaleza hace que sea posible la vida. De repente eso fue su raciocinio de Heráclito. Y la enseñanza que nos dejó Heráclito fue el decir que una persona nunca se baña dos veces en las aguas de un río. ¿Por qué? Porque si hoy día me baño y mañana nuevamente vuelvo a bañarme en el mismo río, no es lo mismo. Ni tú ni el río pueden ser lo mismo, no es lo mismo. Entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos: oye, pero ¿cómo va a ser posible? Si yo me baño hoy día y mañana vuelvo a bañarme, tanto yo y el río somos lo mismo, seguimos siendo lo mismo, yo soy yo y el río es el río. No, él no pensaba así. Él decía que no te puedes bañar dos veces en las aguas de un río. ¿Por qué? Si hoy día te bañas y al día siguiente te bañas, tú de un día para otro no eres el mismo. ¿Por qué? Porque has envejecido. Y el río tampoco es el mismo, porque las aguas con las que te bañaste ayer no es las mismas. Esas aguas ya fueron, te estás bañando con nuevas aguas que vienen, es una nueva agua del río. Por lo tanto, tú no te puedes bañar dos veces en un río. Y pensándolo bien, tienes razón, ¿no? Tienes razón. Entonces, es eso, imagínate, hace más de 2000 años que un sabio nos deje esa enseñanza, es impresionante. Otro de los ateos de la antigüedad eran de la escuela atomista. Estaban integrados por Demócrito, Epicuro y Leucípido. Ellos decían, o sea, tenían la teoría de que todo se origina en la sustancia más pequeña del universo, que es el átomo. Que si uno agarra una sustancia y lo divide en la sustancia más pequeña que puede existir, eso se llama átomo. Y que entre átomo y átomo hay un vacío. Imagínense ese pensamiento de hace más de 2500 años sin la tecnología que conocemos hoy en día. Ellos ya pensaban de esa manera, que el átomo, la sustancia más pequeña
del universo, y que ahí se origina la vida, y tampoco es producto de intervención divina de los dioses del Olimpo. Entonces, ellos fueron los ateos, y deben haber otros filósofos de la antigüedad que también eran considerados ateos, y son algunos de los que menciono. Luego de eso pasamos a la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. 1000 años que estuvo de oscurantismo, que estaba dominado por la escolástica. ¿Qué significa eso? Que no había teología o filosofía más allá de las enseñanzas religiosas, más allá de la Biblia. Toda teología o filosofía que se hacía era solamente con relación a la Biblia. Por eso en esa época no había avance en la ciencia, cero de avance de ciencia. Recién cuando se descubrió América, ya en la Edad Moderna, entrando a la Edad Moderna, aparecieron los pensadores, los científicos, con los descubrimientos de Copérnico, de Galileo de Galilei, de Giordano Bruno y de muchos más científicos. Empezaron a salir nuevos pensadores modernos y precursores de todo el avance científico y tecnológico que hay hoy en día. Por ejemplo, está Thomas Hobbes, de Inglaterra. Él decía que no existe un mundo inteligible, o sea, que todo lo que vemos es material, que más allá de lo material no existe. Entonces, las dogmas y enseñanzas de las religiones no tienen cabida para sus enseñanzas en el mundo material. Así decía Thomas Hobbes hace 500 años. Después está Baruch Spinoza. Todos conocemos a Spinoza gracias a Albert Einstein. Albert Einstein, cuando uno le preguntaba, ¿usted cree en Dios? Cuando en su época le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Él decía, yo creo en el Dios de Spinoza. Entonces la gente se quedaba, los que no conocían a Spinoza se quedaban sin decir nada, ¿no? En el aire. Y entonces tenían que ir y averiguar o estudiar quién fue Spinoza. Entonces, para Baruch Spinoza, Dios lo era todo. Dios está en todas partes, una especie de panteísmo, que Dios está en la naturaleza, en los árboles, en el río, en el cielo, en las estrellas, en todo está Dios. Entonces, y que también era ateo. Baruch Spinoza. Otro de los científicos de la Edad Moderna está Francis Bacon. Él decía que la filosofía debe separarse de la religión, ¿ya? Que la razón tiene que primar sobre la religión, que los fenómenos de la naturaleza se explican bajo la razón, no bajo conceptos religiosos, bajo intervención divina. Así decía Francis Bacon. Otro de los filósofos famosos es René Descartes, con su famosa frase, pienso, luego existo. Y la gente lo refutaba, o ahora mismo podemos pensar, ¿cómo yo primero voy a pensar, luego existir? No, para yo pensar tengo que primero existir, nacer, crecer, dotarme de la conciencia y recién pensar. Solamente el único que puede pensar es el ser, la persona, lo material. ¿Cómo yo voy a primero pensar y luego existir? No, entonces él no se refería a eso, él se refería a que libérate de todo tu conocimiento que te han enseñado, libérate de tu pensamiento, sé tú mismo, investiga por ti mismo, piensa, encuéntrate a ti mismo y ahí recién te darás cuenta que existe, o sea, encontrarás tu yo. Es como quien decir, encuentra tu verdad y esa tu verdad te hará libre, ¿verdad? A eso se refería René Descartes con la famosa frase de pienso, luego existo. Otro filósofo famoso, David Hume, que decía que la metafísica no sirve. Él era escéptico y era racionalista. O sea, ¿qué es la metafísica? La metafísica es aquello que va más allá de la física, más allá del cuerpo, del cuerpo físico, de lo tangible. La metafísica ya incluye lo espiritual. Pero él decía que no, la metafísica no sirve. Todo es lo racional, lo que existe. Lo que existe, ¿no? Lo que puedo tocar. Y después está Emmanuel Kant, con su famosa obra La crítica de la razón pura. Él decía, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el humano? ¿Qué es el hombre? Él entablaba una pugna entre el empirismo y el racionalismo, igual que los filósofos anteriores, ¿no? Pero cada quien con su propia tendencia. Y así en la Edad Moderna. De ahí llegamos a la Edad Contemporánea.
El ateísmo, su mayor expresión con Carlos Marx y Federico Engels, quienes escribieron el Manifiesto del Partido Comunista. A Carlos Marx lo conocemos más como por el Partido Comunista, ¿no? Como el fundador del socialismo, del comunismo. Pocos lo conocen como filósofo, pero en realidad Carlos Marx fue filósofo, ¿ya? Y él acuñó la frase que decía: la religión es el opio del pueblo. El día que nos liberemos de la religión, ese día recién va a llegar el verdadero comunismo. Así decía Carlos Marx. Y después está Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Una persona común y corriente diría: oye, ¿cómo va a ser posible que tú mates a Dios si Dios es el ente poderoso? Tú no puedes matar a Dios. Él no se refería a eso. Él decía que nosotros, con la razón, con el pensamiento, con la inteligencia, hemos matado a Dios. O sea, nos hemos traído abajo todas las dogmas y todas las enseñanzas religiosas que no tienen sentido. Nos hemos liberado de eso. Eso es lo que nos daba a entender Friedrich Nietzsche. Y así llegamos al ateísmo hasta nuestros días. El ateísmo del siglo XXI, donde ya el ateísmo no se ha vuelto tan radical como hace dos siglos, hace el siglo pasado, hace 2 siglos. Ahora el ateísmo se ha dividido en varias facciones. Están los agnósticos, están los nihilistas, están los aconfesionales, están los arreligiosos, los laicistas, los seculares, el indiferentismo, etc. Y así. Pero ya no dicen que Dios no existe. Ellos prefieren decir: no sé si Dios existe, ¿no? Ellos prefieren ir por esa tendencia. Y ahora, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué son ateos? ¿A qué se debe el crecimiento de los ateos? ¿Por qué en el mundo últimamente, en vez que crezcan las religiones, crece el ateísmo? Es por la evolución humana. El humano está en constante evolución y nunca el humano va a ser lo que fue ayer, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque el pensamiento del siglo pasado, de hace del milenio pasado, ya no es lo mismo. El humano, como es un ente que evoluciona, su forma de pensar va cambiando, su forma de religión va cambiando, la forma como los humanos conciben hoy la religión ya necesita ser de otra forma. Entonces, los ateísmos es una expresión del rechazo al sistema religioso imperante hoy en nuestros días. Aquellas religiones dogmáticas, aquellas religiones amenazantes, esas religiones ya la gente ya se está cansando de eso y ellos prefieren decir: yo soy ateo, como quien decir: no me vengas con tus enseñanzas religiosas que no lo concibo, no entran en mi ser, y entonces yo prefiero poner un escudo y decir: no, yo soy ateo. Para mí es eso es la tendencia de que por qué tantos ateos últimamente está creciendo el ateísmo. ¿Ya? El magisterio religioso ya no responde, las dogmas, las enseñanzas ya no responden a las preguntas de la actualidad. Toda respuesta que nos quieren dar los religiosos quieren basarse en la Biblia. Cualquier cosa está en la Biblia. Uno le hace una pregunta, un raciocinio, no, está en la Biblia. Entonces, eso era en la Edad Media, en la Antigüedad. Ahora no. Ahora la gente razona diferente. Las respuestas que nos hacemos los humanos hoy en día ya no lo encontramos en las religiones de la Antigüedad. ¿Ya? La religión ha sido creada como una dictadura celestial. O te portas bien o tienes el castigo eterno. Cuando la gente escucha eso ya refuta, rechaza, se incomoda. Por eso es lo que deciden ser ateos. ¿Ya? La religión se ha reducido a un fenómeno emocional incapaz de competir con el raciocinio cognitivo de hoy en día. Ya no. Otra cosa, normalmente, ahora en la actualidad, los países más ricos, los países más avanzados son donde hay más ateísmo. Ya más del 50% de su población ya son ateas, entonces la religión se está reduciendo y solamente los religiosos se están quedando en los países más pobres, en Latinoamérica, en África, en Centroamérica. Todavía está la religión, pero está dominando la religión como lo conocemos ahora, las religiones antiguas, las religiones tradicionales. La pobreza, los desastres naturales, la ignorancia
es cuna de la religiosidad, pero de la religiosidad de hoy en día. Lo que la gente está pidiendo es un nuevo tipo de religión, una nueva forma de ver a Dios. Así es como yo concibo. No es que porque la gente dice, no, Dios no existe y punto. No, no, no. Ellos dicen, prefiero ser ateo que estar creyendo en esas enseñanzas antiguas, esos dioses guerreros, esos dioses asesinos. No, no. Entonces, no me hables de esas cosas que no va conmigo. Y ellos buscan otro tipo de acercamiento a Dios. Para mí la religión nunca va a desaparecer. El hombre siempre va a ser religioso por naturaleza. Bien, ahora vamos a entrar a la parte central de la exposición. Vamos a exponer algunos argumentos por la cual los ateos dicen de que Dios no existe. Ellos dicen que con estos argumentos demostramos de que Dios no existe. Bueno, empecemos. Primero, ellos dicen que el hombre nace ateo. El hombre es ateo por naturaleza, ellos dicen. Y que quien le enseña a la religión es el mismo hombre, le enseña a sus hijos a ser religioso. ¿Ya? Está bien, podrían tener razón, claro. Si donde en la cultura que yo nazca, mis padres o la sociedad me va a enseñar a qué religión voy a pertenecer, ¿no? Me van a inculcar sus conocimientos religiosos, sus creencias religiosas. ¿Ya? Pero, y si nos regresamos hacia atrás, ¿quién enseñó la religión al primer ser humano? Ellos dicen el miedo. Gracias al miedo el humano es religioso. Y yo lo refuto eso y digo, oye, un momentito, si el hombre es ateo por naturaleza, ni el miedo ni nada lo convierte en religioso. Nadie. ¿Ya? A no ser que venga un extraterrestre y le enseñe la religión. Pero si el ser humano es ateo por naturaleza, ni el miedo ni nada le enseña de religión. Debería ser ateo para siempre. Entonces está mal ese argumento que dicen los ateos. Otro argumento, que Dios es un sustantivo abstracto, por lo tanto no existe. O sea, ¿qué quiere decir? Lo abstracto no existe. Si Dios es algo, es un espíritu, entonces no existe. ¿Por qué? Porque no es materia, no es material. Por lo tanto, Dios no existe, simplemente no existe. Entonces, yo también digo eso, refuto y digo, Dios, al estar por sobre encima de todo, de todas las cosas, de todas las leyes de la naturaleza, de la física, y Dios es abstracto y real a la vez. Es materia y no materia a la vez. Dios tiene ese atributo, porque Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo, por lo tanto, Dios puede tomar cualquier forma. Otro argumento, ellos dicen, el hombre habla de Dios, Dios no habla del hombre, y por lo tanto Dios no existe, porque el hombre hace que Dios exista. Si el hombre no hablara de Dios, Dios no existiría. Pueden tener razón, ¿no? O sea, si todo el mundo se deja hablar de Dios y ya Dios no existe, podrían tener razón, porque el hombre habla a su manera. Donde tú vayas, el hombre habla de diferente forma de Dios. Sí, pues sí, me voy allá, ellos hablan de Dios de una manera. Me voy al otro lado, ellos hablan de Dios de otra manera. Ya, lo que sucede es que Dios, al ser el creador del universo, al ser un ser totalmente que está por encima de todos, Dios no necesita hablar con nadie. Dios no necesita presentarse y decirle, mírenme, yo soy tu Dios y haz mi deseo, te voy a dictar mis mandamientos. No. Dios no es así. Yo tengo ese concepto de que Dios, al ser un ente totalmente superior, Él no necesita de nadie, no necesita de nada. Porque para Dios nosotros somos tan igual que un insecto, somos tan igual que un animal salvaje, somos igual que un pez, igual que un ave, igual que toda la creación del universo. Para Dios es lo mismo, porque hay vida inteligente en otro lado del universo, y Dios no va a estar yendo a presentarse a cada lugar del universo diciendo, oh, míreme, yo soy tu Dios. No. Nosotros como seres humanos estamos en la necesidad de buscar a Dios, de conocer a Dios, de conocer su magnificencia, su gloria, su omnipotencia de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Eso es digamos que nuestra meta, nuestro objetivo como seres pensantes, como seres creyentes en Dios. Tenemos que llegar a Dios de alguna manera, o en esta vida, o en la otra dimensión. Otro, el universo se creó de la nada, de acuerdo a las leyes de la naturaleza. No necesitó de Dios para crearse. Así dicen los ateos, que todo se creó de la nada.
Pero yo refuto y digo, pero ¿y quién creó esas leyes de la naturaleza? De la materia prima, la energía primaria que se originó el Big Bang, el universo. ¿Por obra de quién fue? Fue de una inteligencia superior que está por encima de todo, de todas las leyes de la naturaleza, de la física. Ese argumento de decir que el universo se creó de la nada y así por el azar no tiene sentido. Para mí tiene que haber un ente, una inteligencia superior. Ya, otro argumento que ellos dicen es, si Dios es perfecto, ¿por qué ha creado cosas imperfectas? Entonces no es Dios. Porque Dios, al ser perfecto, lo único que puede crear son cosas perfectas. Por lo tanto, Dios no existe. De igual manera, yo me pongo a pensar y digo, oye, pero el universo es perfecto. Dios ha creado el universo de una manera perfecta. Las galaxias, las constelaciones, los sistemas solares, todo es perfecto. Lo único imperfecto acá es el ser humano. Lo único imperfecto acá es el ser humano. Pero Dios nos ha puesto acá a los seres humanos aquí en la tierra para buscar la perfección, para de alguna manera evolucionar y llegar a la perfección. ¿Ya? Además, Dios, al ser Dios, puede crear lo perfecto y lo imperfecto. Él tiene todas las atribuciones posibles. Si Dios ha decidido hacernos imperfectos es por algo. Por algo. Y yo sé que los humanos estamos camino en evolución y estamos camino a la perfección y ojalá que algún día lo consigamos. Otro argumento que ellos dicen, que el gobernador niega al creador. ¿Qué quieren decir con eso? Que si Dios es perfecto, Dios es omnipotente, debe haber creado a la tierra de una manera que no necesite gobernarse, que funcione por sí solo. ¿Por qué Dios tiene que estar pendiente de su creación? Después de haberlo creado tiene que estar como si fuese el dueño de un carro, ¿no? Viendo que le falla su carro para estar siempre dándole mantenimiento. O sea que el universo necesita de mantenimiento, según ellos. No sé, yo tengo la idea de un Dios creador y a la vez de un Dios protector. De por sí el universo ya es perfecto. De por sí el universo, Dios lo ha creado según como Él sabe cómo lo ha creado. Nosotros no sabemos cómo lo ha creado, no podemos saber cómo Dios ha creado el universo, pero Dios, aparte de ser creador, es un ser protector, es un ser que nos cuida, ¿no? Que para mí Dios está presente en todos lados. Yo siento a Dios, la presencia de Dios. Otro, la multiplicidad de dioses atestigua que no existe ningún Dios. Quizás podían tener razón, ¿no? Porque si nosotros nos podemos saber, hay un montón de dioses. Nos vamos a Oriente, tienen su forma, sus dioses. Nos vamos a Medio Oriente, tienen sus dioses. Nos vamos a Occidente, tienen sus dioses. Cada cultura tiene su dios. Millones de dioses. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, antes eran politeístas, estaban, no sé, infinidad de dioses a lo largo de la historia. Entonces ellos dicen, eso es prueba suficiente para demostrar que Dios no existe. Pero yo me pongo a pensar y digo, lo que sucede es que el ser humano, al estar en desarrollo, con el tiempo cambia. Y nosotros ahora estamos en la época de las conexiones, estamos en la época del intercambio cultural. Y va a llegar el momento en que todo el mundo tenga una sola idea de Dios, un solo concepto unificado de Dios, donde todo el mundo se hermane. Entonces, ese argumento de que existe un montón de dioses, no, ya va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios en el futuro va a ser uno solo, para toda la humanidad y para todo el universo, va a ser uno solo. Ellos dicen que Dios no es infinitamente bueno. Por eso creó el infierno. ¿Ya? Porque si Dios fuera Dios, sería bueno, no hubiese creado el infierno, pues nos hubiese creado a todos perfectos para vivir una vida de perfección, una vida celestial. No, pero ese pensamiento, ese argumento de los ateos se refiere al Dios de Occidente. Ellos no están pensando en los dioses de Oriente, porque si nos vamos a la cultura, a los hindúes, a los budistas, para ellos no existe el infierno. No existe el infierno solamente existe en la religión cristiana y en la religión musulmana. Incluso los judíos no creen en el infierno. Ellos creen que las almas van a una especie de purgatorio.
a limpiar sus penas para de ahí volver a reunirse con Dios. Así creen los judíos. El infierno no es un tema universal, solamente es de un par de religiones y nada más. Además yo tampoco creo en el infierno, porque eso del infierno pues es un cuento inventado a partir pues, del cristianismo, ¿no? También yo refuto ese argumento de los ateos. Otro argumento es el que dicen, si es Dios, ¿por qué ha creado el bien y el mal? Dios solamente debió haber hecho el bien. ¿Para qué ha puesto el mal? Yo me pregunto y digo, ¿dónde existe la maldad? ¿La maldad existe en los animales? No. ¿La maldad existe en la naturaleza? No. La maldad solamente existe en el ser humano. En el ser humano nada más existe la maldad. ¿Ya? Y vamos a saber el día que lleguemos a tener contacto con seres que viven en otras galaxias, en otros planetas, y vamos a ver si en esos seres hay maldad. O de repente hay seres menos inteligentes que nosotros que no hay maldad. Llegamos a un planeta y dijimos, oye, en este planeta no hay vida inteligente, por lo tanto no hay maldad. Claro, no puede haber maldad. Y si llegamos a otro planeta donde sí hay vida inteligente mucho más avanzada que nosotros, ellos quizás la maldad ya lo han reducido a la mínima expresión. Ya han superado esa barrera de la maldad. Igual los humanos estamos en proceso de evolución. Y en algún momento va a llegar que la maldad lo vamos a reducir a la mínima expresión posible. Yo no estoy diciendo que la maldad va a desaparecer por completo, sino que en el futuro la maldad se va a reducir a la mínima expresión posible. Ya no va a ser la maldad que hemos visto en el siglo pasado, por ejemplo, tremenda, por culpa de sus ideas religiosas, de sus ideas nacionalistas, de sus ideas políticas, económicas. La maldad ha imperado totalmente en el siglo XX, imagínense, en la antigüedad. Muerte, todo eso, ¿no? Ahí está la maldad, pero ya estamos pasando, tenemos que dejar eso atrás y pasar a otra etapa, a otra era, donde la maldad sea reducida a la mínima expresión posible, y los humanos estamos en ese camino, porque, como le digo, el ser humano evoluciona, ¿ya? Otro argumento de los ateos, Dios viola las reglas de la equidad. ¿Qué quieren decir eso? Con eso, crean una vida corta para un castigo eterno. El ser humano que vive para el universo, ¿qué es? ¿Qué es 80 años, 90 años? ¿Qué es? Nada. Nada. Contra la eternidad. Lo que yo me he comportado mal en ese periodo de vida de 80, 90 años, voy a sufrirlo por la eternidad. Ahí no hay equidad. Ahí no hay equidad. Y tienen razón los ateos. Pero como digo, ese raciocinio de los ateos solamente es para las religiones que creen en el infierno, que creen en el castigo eterno. Hay religiones en el planeta que no creen en eso, entonces no es universal ese pensamiento, ese raciocinio de los ateos. Yo tampoco creo en el infierno, como ya dije hace un momento, porque ¿cómo es posible que el ser humano que viva 80, 90 años, bueno, ahora en el futuro quizás el ser humano llegue a vivir más tiempo, más de 100 años, 100, 150 años, gracias al avance de la tecnología y a la misma evolución, los humanos lleguen a vivir más, pero igual no es nada comparado a la eternidad. El infierno no existe, eso no es esa explicación. Tampoco para mí existe el paraíso. Yo me comporté bien durante mis 80 o 90 años y estoy premiado a ir a vivir, gozar del paraíso por la eternidad, a tener una vida placentera. ¿Y qué pasa si en el paraíso yo ya, después de 1000, 2000, no sé, 1.000.000 de años, me cansé de vivir? O después de 2 millones de años que le digo, ¿sabes qué? Ya lo conozco todo, ya he gozado del paraíso, ahora quiero morir, quiero desaparecer. Y vas y pides la muerte y te dicen, no puedes morir. ¿Por qué? Porque estás premiado, te has comportado bien durante 80, 90 años y ahora tienes que vivir por la eternidad. No, pero yo ya quiero morir. Ya me cansé de vivir en el paraíso. Quiero morir. No puedes morir. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Me estás condenando a vivir eternamente? La vida eterna es una condena. ¿Qué haría por la eternidad? No tiene sentido, de verdad. Entonces, eso del infierno y del paraíso, la vida eterna, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, también ese argumento de los ateos no es correcto. Y el último dice, Dios es inmutable y un ser inmutable no puede crear, porque lo inmutable no puede mutar. Dios, al ser perfecto, inmutable, al haber creado el universo, ya mutó, ya dejó de ser inmutable. El simple hecho de cambiar, porque Dios antes de crear el universo era
uno. Después de crear el universo, ya es otro, ya mutó, ya cambió. Por lo tanto, no es Dios, no tiene los atributos de Dios, porque para ser Dios hay que ser inmutable. Yo también refuto eso y digo, oye, Dios puede mutar y no mutar, puede ser inmutable y mutable a la vez, porque Dios está por encima de todo, por encima de cualquier raciocinio material, inmaterial. Él tiene todos los atributos posibles, materiales e inmateriales. Dios es Dios. Dios no va a poder ser demostrado nunca. Entonces ese argumento de los ateos tampoco es válido. Ya más o menos entrando a la parte final, ¿qué más dicen los ateos? Los ateos dicen que va a llegar el día en que todo el planeta se va a volver ateo. Y recién va ahí, la razón va a superar a las creencias religiosas. Y el mundo, el ser humano va a ser otro, sin Dios, sin necesidad de Dios. Como que, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque de que la razón va a superar a las creencias religiosas, sí, y estamos en ese proceso. Por eso es lo que están creciendo los ateos. Pero la religión no va a desaparecer. Dios va a estar ahí. El ser humano siempre va a estar buscando a Dios. Lo que sí van a desaparecer son las religiones de ahora, porque la gente en el futuro va a buscar una nueva forma de religión, diferente a la que conocemos hoy día, para encontrar a Dios. Pero la religión no va a desaparecer. El hombre siempre va a seguir siendo religioso por siempre. Los ateos nos tienen que explicar cómo es posible que de la nada se pueda crear algo. ¿Cómo es posible que de lo irracional pueda surgir la razón? ¿Cómo es posible de que algo sin vida pueda crear vida? ¿Cómo que de la materia muerta puede crearse el universo y el ajuste fino? El ajuste fino que tenemos acá en nuestro planeta Tierra y el ajuste fino que tienen otros sistemas solares donde también hay vida. Porque el ajuste fino no es solamente acá para nuestro planeta, como dicen los religiosos, ¿no? Porque ellos siguen manteniendo su idea de que la Tierra es el único lugar del universo donde hay vida y todo el universo es escampado, es solamente el planeta sin vida. No. El ajuste fino está en todo el universo, por todos lados, porque el universo está lleno de vida. Entonces también los ateos nos tienen que explicar cómo que del caos se produce un orden, cómo se produce la información y cómo la no conciencia produce conciencia. Esas cosas nadie lo puede explicar y los ateos menos. ¿Cuál sería mi reflexión final? Dios nunca podrá ser demostrado. ¿Por qué? Porque tanto los ateos como los religiosos no podemos demostrar la existencia de Dios. Para mí Dios es un ser indemostrable, pero el hecho que no podamos demostrarlo a Dios no quiere decir que Dios no exista. Para mí Dios sí existe. Dios sí existe. La manera personal, como creo que Dios existe es por ejemplo, cuando yo agarro mi vehículo y me voy de viaje a una ciudad que está a cientos de kilómetros, y me toca muchas horas de viaje. Yo antes de iniciar el viaje me pongo a rezarle a Dios y me pido que me proteja y que me proteja durante todo el viaje y que nada malo me pase. Y yo después de rezar salgo de viaje tranquilo porque me voy en paz, porque siento que Dios está yendo conmigo, me está protegiendo. Lo mismo, cuando el avión va, antes de empezar a levantar vuelo, igual yo le rezo a Dios y le digo que nos proteja durante el viaje y que nada malo suceda en el aire. ¿Ya? Porque si algo malo sucede en el aire, la muerte es innegable, ¿no? Segura, la muerte segura. Por eso yo antes de que inicie el viaje en el avión, yo le rezo a Dios para que todo salga bien y que aterricemos sanos y salvos. Lo mismo, cuando una persona, cuando un familiar o alguien querido entra a la sala de operaciones, igual le rezamos a Dios para que la operación sea un éxito. Y así, cuando estoy enfermo, cuando quiero curarme, cuando quiero algo, me encomiendo a Dios. Ahí está Dios, para mí ahí está Dios. No es necesario yo verlo a Dios y que Dios se me aparezca y diga, mírenme, yo soy Dios. No, así no. Para mí no hay necesidad de que Dios se nos presente, no. Yo lo siento a Dios, su presencia de Dios está en todos lados, ¿no? Para mí Dios es eso. No es que como los ateos dicen que todo está basado en la razón, en la materia. Si me voy de viaje, pues si me pasa algo es porque así es el destino. Si algo sale mal en la sala de operaciones es porque así es el destino.
¿no? Entonces ellos, para mí los ateos son personas carentes de fe. Ellos solamente razonan, pero no tienen fe. Para mí son carentes de fe. En cambio los creyentes somos, aparte de razonar, también tenemos fe. Nosotros combinamos la razón con la fe. Ya, ahora, yo como persona digo, yo primero razono, luego creo. No, es al revés, no como las personas de los religiosos, las personas común de hoy en día. Ellos primero creen, luego razonan. ¿Por qué digo eso? Porque creen en lo que les han enseñado de niño, en su religión. Creen en sus dogmas, en lo que le han inculcado durante toda su vida, le han metido a la cabeza, y ellos creen que eso es cierto. Ellos creen y luego razonan. Todo su razonamiento está en función a sus creencias religiosas. En cambio, yo trato de ser al revés. Digo, no, primero tengo que razonar para luego creer. Todo lo que me han enseñado a mí, que yo que he nacido en hogar cristiano, todo lo que me han metido de niño, que Cristo viene, que todo eso, yo digo, ya un momentito, ya está bien. Pero ¿por qué hay otras religiones que no piensan igual? Me pongo a cuestionarlo. ¿Por qué existe el hinduismo? ¿Por qué existe el budismo? ¿Por qué existe el judío? ¿Por qué existe el musulmán? Y todos tienen una diferente forma de ver a Dios. ¿Qué pasa si yo hubiese nacido en la India, hubiese sido hindú y hubiese pensado que el hinduismo es lo correcto? Digo, no, un momentito, hay algo que está funcionando mal acá. Hay algo. Mejor pongo en tela de juicio todas esas enseñanzas religiosas y razono. El hecho de razonar, el hecho de volverme filósofo no quiere decir que me vuelva ateo. Yo, después de razonar, después de filosofar, he llegado a la conclusión de que Dios existe. No tengan miedo a filosofar, no tengan miedo a razonar, porque igual la conclusión vamos a llegar a que Dios existe, porque eso es la naturaleza del hombre. Dios existe. Yo, después de haber filosofado, después de haber razonado, sigo creyendo en Dios, pero no creo en Dios como de acuerdo a las religiones tradicionales. No, mi creencia en Dios es diferente, Y a eso tenemos que apuntar todos los seres humanos. Estamos en eso. La creencia, la idea de Dios que tenemos no puede ser la misma de hace 2000, 3000 años. Nuestra creencia hacia Dios evoluciona. Y estamos en eso, en nuestra evolución hacia ese Dios. Yo ya no creo en ese Dios personal, en ese Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, no. No, eso ya no es, ¿no? Como nos siguen enseñando las religiones, que hemos hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso no existe para mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios, al ser el creador de todo el universo, y sabemos que en el universo hay un montón de vida por todos lados, y la vida que hay en el universo no necesariamente tiene que ser igual que nosotros, puede ser diferente, no sabemos. Puede ser de otra forma, no necesariamente de forma humana. Hay vida inteligente. Dios no puede tener forma de ninguna forma de esos seres inteligentes. Entonces, para mí Dios no tiene forma humana. Para mí Dios puede tener 1000 formas. Para mí Dios puede ser energía, puede ser esa fuerza creadora. Eso es Dios para mí. Así es, amigos. Por eso es la razón de que yo, como les decía al inicio, yo no puedo ser ateo. ¿Ya? El hecho que me haya puesto a estudiar, a conocer y más sobre todo, no quiere decir que termine siendo ateo, como los religiosos dicen, ¿no? Ellos no quieren que tú filosofes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que termines siendo ateo. No. Filosofen y van a llegar a la conclusión de que igual Dios existe, ¿no? De alguna manera Dios existe. Muchísimas gracias, amigos.